Vamos a continuar con nuestra clase. Gracias por la espera. Ya te anoté, Jonathan, porque no me enviaron tu información, pero ya estás de todas formas agregado al grupo. En este caso, vamos a trabajar lo que habíamos dejado anteriormente. Me parece que habíamos visto esta parte de la clasificación de las palabras según las bilabiales. Y me parece que habíamos llegado hasta lo que eran los componentes morfológicos. Hasta aquí, me parece. ¿Estoy bien hasta ahí, hijos? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros vimos la clasificación de algunas consonantes en un momento determinado, pero también nosotros vamos a ver algunas reglas de cómo en un momento determinado se estructura cada palabra, ya que nosotros sabemos que las palabras de por sí comienzan con las letras se unen a otra, formando lo que es una sílaba, y de la sílaba forman una palabra. Y las palabras en un momento determinado pues cumplen con reglas gramaticales para formar oraciones. De esto es que nosotros vamos a ver la estructura de las palabras. Y para ello tenemos un estudio morfológico de las palabras, es decir, cada uno de los componentes. Y aquí podemos observarlo. La letra, dijimos, conforma una sílaba. La sílaba va a conformar una palabra que vamos a llamar raíz o radical. Presenta variaciones como un afijo, un prefijo, un sufijo, un incremento, una desinencia o un morfema. Para entender lo que estamos nosotros desarrollando, vamos a comprender entonces qué es raíz. Tenemos acá entonces que dice, la raíz es la letra o grupo de letras que dan la idea principal del vocablo y aparece igual o casi igual a una familia de palabras. Analicemos la familia de palabras, es decir, un grupo de palabras afines en cuanto a la estructura que posee una misma raíz. Y por ejemplo, aquí me dice la palabra amor. En este caso, la palabra amor va a tener como raíz am. ¿Y por qué nosotros vamos a tomar ese am? Porque en un momento determinado yo puedo decir amor, amar, amable, amistad, amigable, y ya veo yo y observo que la raíz no va a variar. Es decir, la palabra am sigue estando en cada una de ellas, aunque la palabra inicial sea amor. Yo continúo cambiándola, es decir, desfragmentándola e incrementándola como amar, amable, amistad, amigable, pero su raíz sigue siendo esta parte, am. Y a esta parte de la raíz es la que conforma en cualquier otra variación de la palabra y va a derivar a otras, pero sigue siendo am como tal. Entonces, acá viene, por ejemplo, ahora. Recordemos nosotros que hemos visto que las palabras se le puede colocar un prefijo o un sufijo. ¿Y qué es un prefijo y qué es un sufijo? El prefijo es una parte de una palabra que nosotros colocamos antes de la palabra raíz. O el prefijo es el sufijo, perdón, es una palabra que colocamos después de la palabra raíz. Para que entendamos qué es prefijo y qué es sufijo, vamos a ver ahora este otro ejemplo. Pre siempre va a ser antes, su va a ser después. Entonces, prefijo antes y sufijo después. Dice, si yo coloco el prefijo des y coloco la raíz am, voy a decir
Desarmar, desarmado, desamistades, desamor, desamorados. Bueno, acá, ¿cuál fue la palabra que yo agregué? Fue un prefijo y coloqué des. Ahora, por ejemplo, si yo utilizo la palabra de armar, yo coloco desarmar, desarmador, desarmadura, desarmado. Y entonces tengo yo este des. Si yo coloco el prefijo anti, ustedes han escuchado que hoy dicen antibacterial, es decir, que protege contra las bacterias, ¿verdad? Si yo digo super y digo supermercado, ya estoy colocando yo un prefijo. Ahora, por ejemplo, para el sufijo es en un momento determinado aquel complemento que viene detrás, dijimos. Si el prefijo viene adelante, entonces el sufijo viene detrás. Cuando digo desarmar, esta palabra ar viene a ser el sufijo. Desarmado, este ado viene a ser el sufijo. Desamistades, este es viene a ser el sufijo. Desamor, este or viene a ser el sufijo. Y así lo vamos a encontrar, por ejemplo, si yo dijera la palabra automovilismo, viene la palabra automovilismo. Ese ismo es el sufijo. Si yo dijera la palabra prehistórico, tengo entonces en este caso pre de histo, en este caso de historia, y entonces yo dije ico, prehistórico, ese ico viene a ser el sufijo. Y entonces nosotros comprendemos entonces cuál es la raíz, cuál es el prefijo y cuál es el sufijo. Ahora nosotros vamos a llamar también radical o afijo a la parte de la palabra que no va a variar y que tiene relación a la raíz como tal. Bueno, entonces ahora, continuando, vamos a ver cada uno de estos elementos. Dice, en la primera columna de la raíz, que significa AM, que fue lo que ya vimos, la segunda de otros elementos que modifican la idea principal, esos son los afijos. Entonces dijimos que va a ser parte de la raíz y esta otra partecita, ¿verdad? Que en un momento determinado vamos a encontrar. Ese va a ser el afijo. Luego vamos a tener sufijo, que es después, y vamos a tener lo que es el prefijo, que es por delante. Aquí dice, el sufijo se intercala entre la raíz y y el sufijo, y el otro sufijo, perdón, o de la ciencia que se llama incremento a las letras formativas. Bueno, cada vez que nosotros vamos a tener una raíz y le colocamos una palabra, antes vamos a llamarle prefijo. Si la colocamos después, vamos a llamar prefijo. En este caso, se va a complementar de la siguiente forma. Componentes morfológicos. Ya lo habíamos mencionado acá en esta parte de inicial, ¿verdad? Donde nos dice que los componentes morfológicos son en esta linita. Letra, sílaba, raíz, radical, afijo, prefijo, sufijo, incremento, desinencia, morfema, entre otros. Acá ya me explica qué es cada uno. La raíz, elemento que da la idea principal y que es común dentro de la familia de las palabras, generalmente invariable. Por ejemplo, si yo digo libro y voy a decir librería, libros, librito, librucho, ustedes van a entender que la palabra lib, la L, la I y la B están involucradas en todas. Para decir libro, libros, librito, el librote, librucho, librería, librera, y ven que la palabra lib no cambia. Esa es la raíz. Si yo digo el afijo de un nombre común a prefijos y sufijos, entonces vuelvo a repetir. En este caso, libro sería el afijo, ¿verdad? Directamente, porque la palabra raíz es lib, pero el nombre de libro como tal es el que me está dando origen a otros. El prefijo sería la palabra que se antepone a la raíz. Por ejemplo, deslibrar, ya estoy yo colocando el des, ¿verdad?
Si yo digo librería, viene de la palabra libro y ería sería el sufijo, que es a lo que yo estoy sumando y va detrás de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes, con relación al tema que estamos abordando? Sí, señor. Muchas gracias. Gracias por responder. Tenemos entonces, dice, en la desinencia el sufijo se expresa de manera accidental, es decir, siempre va a ser una categoría gramatical y que en este caso nos va a provocar a nosotros una variación en la palabra original. Son, dice, incremento las letras formativas eufónicas que se añaden a la raíz. Por ejemplo, si nosotros colocamos ya sea un prefijo o un sufijo, pues definitivamente se va a generar un incremento. Vamos a llamar morfema. Son todos los elementos formales lingüísticos que en un momento determinen a la palabra. Entonces, ¿qué es un morfema? Como nosotros dijimos que es un afijo, entonces decimos libro, librería, librero, librote, librucho, librito, libros. Ah, bueno, esos son los afijos, son las expresiones que vamos a tener. Y en el aspecto lingüístico dice, esta voz se refiere a todo lo perteneciente al lenguaje. Es decir, que el aspecto del signo lingüístico comprende todo esto que nosotros ya observamos con anterioridad. Este conjunto son en un momento determinado un signo lingüístico o el aspecto lingüístico porque nosotros lo empleamos para comunicar. Tenemos derivación, composición y parasíntesis. Ya nosotros conociendo que es un afijo, que es un prefijo, que es un sufijo y que es una raíz, es mucho más fácil tener la comprensión de una palabra que funciona como raíz, una derivación, una palabra parasintética. Bueno, dice, cuando formamos nosotros palabras agregando sufijo a la raíz o al radical, estamos practicando lo que es la derivación. Entonces tenemos a esa palabra raíz, otra vez, ahora yo voy a decir pan. Bueno, entonces la palabra raíz es pan. Y la derivada, yo cuando diga panadero, panadería, panucho, panecillo, esas yo son las palabras derivadas. ¿Y de qué palabra derivan? De una primitiva, de una palabra simple, de una palabra raíz, que es pan. Yo podría decir carne, carnicero, carnicería, carnucha, carnes, ¿verdad? Carnita. Entonces, ¿de dónde deriva? De una palabra raíz llamada carne. Las palabras formadas que vamos a surgir de esta raíz se van a llamar derivadas. Y en este caso, la palabra inicial se va a llamar radical, palabra primitiva o palabra simple y que van a formar a los derivados. Acá tenemos ejemplos. Dice verdura, verdor, verdín, verdear. Entonces, ya ahí, ¿de qué derivan? De la palabra verdura. ¿Qué es una palabra verdura? Puede ser un radical, puede ser un tema, puede ser una palabra primitiva, puede ser una palabra raíz o puede ser una palabra simple. Y de ellas derivan el resto que nosotros podamos buscar. Dice, a veces se forman otros derivados de uno solo y la palabra formada así se llama biderivada. Es decir, ya saqué una palabra y ahora voy a sacar otra. Por ejemplo, pan, panadero. Y derivado podría encontrar yo una panadería. Entonces, en este caso, para encontrar al panadero, lo voy a encontrar yo junto a la panadería y esa podría ser una biderivada. La podemos clasificar como biderivada o también igual solamente derivada. Dulce, que es primitivo, dulcero, palabra derivada, y dulcería, que es una biderivada.
pero también podremos llamarla simplemente derivada. Bueno, para las palabras parasintéticas, en este caso las palabras parasintéticas vamos a componer, la palabra tiene que tener una palabra simple, tiene que tener una palabra raíz, tiene que tener un prefijo y un sufijo, o puede tener una palabra compuesta. Recordemos entonces, las palabras compuestas son la unión de dos palabras. Por ejemplo, puedo decir yo, lavaplatos, sacacorcho, portavasos. Ah, bueno, pero ¿por qué es una palabra compuesta? Porque la palabra lavaplatos viene de lavar y de platos, entonces se convierte en lavaplatos. Yo dije portavasos, viene de portar y viene de vaso, entonces se convierte en portavasos. A eso vamos a llamarle nosotros composición de una palabra compuesta. Y para ello hay muchos ejemplos, está el sacacorchos, está el sacapuntas, el paracaídas, el girasol, el paraguas, la sombría, entre otros, ¿verdad? Ya ahí nosotros vamos a establecer que son la unión de dos palabras específicamente. Para la palabra de parasíntesis, vamos a encontrar que puede ser la unión de dos palabras compuestas y un prefijo, o puede ser una palabra simple con prefijo y sufijo. Por ejemplo, eh, dije prehistórico. La palabra pre es un prefijo, viene y tiene la raíz o la palabra histo de historia y la palabra ico, ¿verdad? Prehistórico cumple tres funciones. Tiene un prefijo, tiene una raíz y tiene un sufijo. En un momento podría decir nuevamente automovilismo. Tiene la palabra auto, móvil y ismo. En este caso, entonces cumple que tiene un prefijo, tiene una raíz y tiene un sufijo. Y a eso vamos a llamar nosotros palabras parasintéticas o parasíntesis. ¿Se entiende de qué estoy hablando en relación a la derivación, composición y parasíntesis? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias por responder. Y con esto voy a concluir. Vamos a abarcar lo que son los estudios lingüísticos. Dice que los estudios lingüísticos es etimológico. Tiene una gran importancia porque no facilita el aprendizaje de los tecnicismos o de los técnicos en relación a la ciencia. Nos auxilian en la ortografía y en las palabras y nos ayudan a conocer el verdadero significado de un vocablo. Ya vimos entonces dentro de la semántica, que es la parte de la ciencia del lenguaje, es decir, todo lo que involucra el estudio, ¿verdad? De lo que acabamos de ver en relación a la palabra, la raíz, la derivación, la composición y lo que es la palabra parasintética. Entonces ahora nosotros vamos a ver todo lo que corresponda a la semiología. ¿Y qué es la semiología? No es más que la afinidad, que en un momento tenga la significación de esa palabra. Ah, bueno, como yo ya vi entonces lo elemental, ahora voy a ver cómo se va a transportar a otros elementos. Y de estos elementos vamos a encontrar las palabras sinónimas, antónimas, parónimas, onomatopeyas, entre otras. También vamos a encontrar que las palabras sinónimas se basan en una analogía. En este caso, la analogía es la semejanza que va a tener con otra palabra. Y eso nosotros ya lo conocemos. Cuando nosotros decimos palabras sinónimas, vamos a decir bello, bonito, bueno, hermoso, porque hace la representación de la significación de una palabra en ese sinónimo como tal. Para la palabra antónima, vean, ya cambió. Dice, se aprecia las ideas contrarias, es decir, lo opuesto. Si yo digo alto, voy a tener bajo, si voy a decir negro, blanco, si voy a decir blando, duro, etcétera. Y a ello es que nosotros vamos a poder encontrar entonces esas palabras sinónimas o palabras antónimas. Para las sinónimas, dice, acendrado, puro, delicado, entrañable, inmaculado, intenso, depurado y limpio. Estos son los sinónimos de la palabra acendrado.
célebre, afamado, famoso, reputado, eximio, insigne, que significa célebre. Coloquio, diálogo, plática, conversación, entrevista, conferencia. Ah, bueno, es que va a haber un coloquio. ¿Qué es un coloquio entonces? Ah, bueno, es un diálogo, es una conversación, ¿verdad? Es que va a haber una conferencia. Ah, ¿qué es una conferencia? Un diálogo, una conversación. Es que vamos a tener una entrevista, un diálogo, ¿verdad? Entonces estos son los sinónimos. Para las voces antónimas tenemos pulcritud, desasiado, que significa que no tiene y que no es aseado, ¿verdad? O sea, pulcro es aseado y entonces no pulcro en este caso es desasiado, que no tiene aseo. Amenidad, desinterés, es decir, no es ameno, ¿verdad? Entonces no es ameno, tiene desinterés. El amor, odio, enemigo, amigo, sobrio, ebrio, belicoso, pacífico, desplegar, plegar, empeño, indiferencia, halagar, desagradar, infeliz, feliz. Y todos los ejemplos, ¿verdad? Grande, pequeño, alto, bajo, gordo, delgado, y así sucesivamente vamos a encontrar un sinfín de palabras antónimas. Para las palabras parónimas, dice que en este caso vamos a tener también una similitud de palabras, pero que en su momento van a variar la forma de expresión. Por ejemplo, acceso, que significa entrada, absceso, que es un tumor, exceso, que es un sobrante. Entonces vamos a tener una similitud directamente, pero la similitud es así, muy profunda. No es como que se parezca, ¿verdad? Si yo digo bello, hermoso, bonito, bueno, bueno, lo bueno con lo hermoso tiene similitud, pero no es directamente lo hermoso. En cambio, acá no, en las parónimas va y es directamente lo que se refiere. Acceso, entrada, un absceso es un tumor, un exceso es un sobrante, la amplitud de la capacidad es una destreza, una actitud es una postura, es una disposición. O sea, de esto no vamos a encontrar entonces un sinónimo, sino es la palabra directa que va a tener esa semejanza. Para las palabras onomatopeicas, estas son todas aquellas regularmente los sonidos que nosotros vamos a escuchar, por ejemplo, cómo relincha un caballo, cómo hace una puerta al abrir, ¿verdad? Rechinea. Si la puerta no está, por ejemplo, bien aceitada, cuando usted abre hace un ruido, ¡rit!, ¿verdad? Se arrastra. Si usted, por ejemplo, escucha el timbre de una casa, ¿verdad? Hace ring, o depende qué tipo de timbre sea, ¿verdad? Tlin, tlin, dice, ¿verdad? O sea, es el sonido. A esos sonidos se le van a llamar palabras onomatopeicas. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cómo hace un pato? Dice, cuá, cuá. ¿Cómo hace la vaca? Dice, mu. ¿Cómo hace la oveja? Dice, me. A ese ruido, a esas palabras, a esos sonidos vamos a llamarle palabras onomatopeicas. Entonces, todos estos elementos vamos a llamar los estudios lingüísticos porque son todos aquellos que en un momento determinado nosotros empleamos para expresarnos dentro de nuestro vocabulario. Claro está, no son las únicas y nos faltarían muchos otros elementos que agregar, pero dentro de las voces, estas son las que vamos a utilizar nosotros comúnmente. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, señor. Excelente. Entonces, por favor, vamos a trabajar nuestro resumen sobre el tema que abordamos el día de hoy, que comenzaba en relación a la estructura morfológica de las palabras. Esta estructura morfológica de las palabras, ¿verdad? Que comprende la letra, la sílaba, la raíz, la radical, el afijo, el prefijo, el sufijo, el incremento de sinencia o morfema, que corresponde a la palabra directamente, clasificando la verdad según la raíz y las que ya mencionamos y su explicación, tomando en cuenta que existe una palabra radical, una derivación, una composición y una palabra parasintética.
Luego, los estudios de las voces lingüísticas que tenemos entonces sinónimas, antónimas, parónimas y onomatopeyas. Hasta aquí nos vamos a quedar. Trabajemos, por favor, sobre ese resumen y les voy a suplicar que en base a los ejemplos o que ustedes sumen otros ejemplos para poder tener claridad de lo que estamos hablando.